Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos. Mi nombre es Saúl Zamorán Guevara. Soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante e importante, el cual es el campo magnético de la Tierra nos protege. A través de este tema vamos a desglosar, desarrollar una serie de subtemas sumamente interesantes, los cuales son cómo se orientan los animales en su migración, qué es la magnetosfera, los polos magnéticos de la Tierra, auroras boreales, cómo es que funciona la brújula, cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra. Bueno, aquí podemos apreciar lo que vendría siendo la Tierra y bueno, comencemos con este tema. Iniciaremos hablando sobre lo que es, ¿qué es la magnetosfera? Bueno, la magnetosfera es una región formada de burbuja que rodea un cuerpo celeste, como la Tierra, la cual ésta tiene un campo magnético que protege el cuerpo celeste de la radiación y partículas cargadas previamente del espacio interplanetario. Esto principalmente es el viento solar. La Tierra tiene un campo magnético generado por el núcleo externo, líquidos y movimientos compuestos, estos principalmente de hierro y níquel. Este campo magnético se tiene desde el interior de la Tierra hasta el espacio, donde interactúa con el viento solar una corriente de partículas cargadas, las cuales emanan constantemente del Sol cuando el viento solar alcanza la magnetosfera terrestre. Las principales cargas son los electrones y los protones. Estos se ven influenciados por el campo magnético terrestre, debido a que la Tierra en trayectoria tiene curvas siguiendo líneas del campo magnético. Y bueno, vamos, como pueden apreciar es todo esto. Y ahora vamos a hablar sobre los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos terrestres son las zonas delanteras donde convergen los campos magnéticos terrestres. La Tierra actúa como un enorme imán, esto debido al movimiento de sus núcleos externos líquidos compuestos principalmente de hierro y níquel. Este movimiento genera corrientes eléctricas y a su vez crea el campo magnético terrestre, en el cual se observa en el manto de la Tierra el manto caliente. Este surge desde la parte más profunda de la Tierra, mientras que el manto que se va enfriando se va hundiendo creando una corriente de convección. El campo magnético terrestre se obtiene desde el interior de la Tierra hasta el espacio y su forma se asemeja al magnetismo, es decir, tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético. Los polos magnéticos se encuentran en los polos, como su nombre ya lo menciona, aunque su localización no coincide con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético está desplazada con respecto al eje geográfico del planeta. Los polos magnéticos de la Tierra no son estacionarios y pueden experimentar una serie de cambios a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a abordar lo que es el siguiente tema, un tema muy sumamente interesante y que muchos ya conocemos, las cuales son las auroras boreales. Las auroras boreales se producen cuando el viento solar hace presión contra la magnetosfera, la zona del espacio controlado por el campo magnético de la Tierra. Los electrones y esta empuja las partículas cargadas, las cuales son los electrones, hacia la atmósfera a altas velocidades. Las partículas de oxígeno y nitrógeno transfieren su energía a los dos tipos de gases. Estos son muy importantes en este tipo de fenómenos naturales. El oxígeno y el nitrógeno no retienen esa energía, sino que vuelven a perder en forma de fotones, que son diminutos destellos de luz. Cuando la cantidad de partículas que bombardean la atmósfera es suficiente, el oxígeno y el nitrógeno empiezan a emitir tanta luz que podemos verla desde la superficie. Los gases de la atmósfera, los gases de la atmósfera de la Tierra liberan luz de diferentes colores, esto según el tipo de gas que sea y la altura en la que esté en la atmósfera. El color más común que podemos apreciar es un verde amarillo pálido. Este se produce cuando las partículas cargadas de energía golpean moléculas de oxígeno a unos 95 kilómetros de altitud.
El oxígeno en altitudes superiores a unos 320 kilómetros por encima producen las auroras de color rojo rubí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema importante que es cómo se orientan los animales en las migraciones. Existen varios tipos de orientación. Vamos a comenzar con la orientación solar. Bueno, para empezar, los animales utilizan una variedad de mecanismos y habilidades para orientarse durante sus migraciones. Estos mecanismos se basan en señales ambientales, la capacidad de los animales para detectar y utilizar estas señales de manera efectiva para, ahora sí, orientarse durante la migración. Bueno, vamos a comenzar con el primero que es la orientación solar. En este, muchos animales, como las aves, utilizan la posición del sol para orientarse. Pueden detectar la dirección del sol y ajustar su rumbo en función de su posición relativa al sol durante momentos del día. Esta es la orientación solar. Ahora vamos con la orientación estelar. Algunos animales, particularmente los que migran durante la noche, utilizan las estrellas para orientarse. Estos pueden reconocer patrones estelares específicos y puntos de referencia para mantener una dirección constante. Bueno, vamos a hablar sobre la magnetorrecepción. Por genética, los animales que tienen los podríamos llamar cronómetros biológicos. Estos son sensores sensibles a los cambios de posición que generan señales. Se comprobó científicamente que las aves nacidas en cautiverio procedentes de las tres rutas mantienen la información genética de sus progenitores y así eso es conocido como magnetorrecepción. Las referencias visuales. En este tipo de animales también utilizan un punto de referencia visual para orientarse durante la migración. Pueden reconocer características geográficas, ya sea como montañas y ríos. Como aprendizaje, los animales también tienen la capacidad de aprender y recordar las rutas migratorias. Y las más importantes en lo que sería, bueno, cabe resaltar que la más importante de todas estas es la magnetorrecepción. Muchos animales tienen la capacidad de detectar los campos magnéticos de la Tierra y a utilizarlos para orientarse. Esta habilidad es conocida como magnetorrecepción. Esta es como una magnobrújula interna, la cual se crea que las células especializadas como en la nariz o en el oído interno de los animales puedan detectar las variaciones en el campo magnético y así proporcionarles información sobre su posición relativa. Así que es importante destacar que los diferentes animales utilizan una combinación de estos mecanismos de orientación y que la forma en la que se orientan puede variar dependiendo de la especie y situación específica de la migración. Bueno, ahora vamos a comenzar con el siguiente subtema, que es cómo funciona la brújula. Primero vamos a hablar sobre lo que es la brújula. Una brújula es un instrumento de navegación utilizado para determinar la dirección cardinal, ya sea bien conocida como norte, sur, este, oeste, o cualquier otro rumbo en relación con el campo magnético terrestre. Esta fue llamada brújula ya que los europeos usaron en diminutivo al subnombre brújula. Esto se deviene del diminutivo de la palabra bruja. Bueno, una brújula consta de una aguja magnética que generalmente está hecha de acero magnetizado o una aleación de acero. La aguja está montada en un eje y se equilibra de tal manera que puede girar libremente en respuesta a las fuerzas magnéticas de la Tierra. Esta posee un enorme campo magnético que lo rodea. Es grande pero no demasiado fuerte, la cual razón la brújula utiliza ligerísimas agujas, el cual están en movimiento. Normalmente tienen dos partes, una policromada en color rojo y la otra puede ser negro o en blanco. La parte roja de la aguja de la brújula siempre apunta al norte magnético de la Tierra. Tiene dos polos, el polo norte y el polo sur.
El polo norte de la aguja está magnetizada de tal manera que se orienta hacia el polo sur magnético de la Tierra, que se encuentra cerca del polo norte geográfico. Pero hay que tener en cuenta que el polo norte magnético es diferente para cada zona del distinto lote geográfico, así que se encuentra en el polo norte. Bueno, ahora vamos a contar un poco de su historia. Esta fue creada aproximadamente en el siglo VI, con el fin de determinar las direcciones en mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorado para reducir su tamaño, facilitar el uso, combinándose la vasija de agua por un eje rotatorio y añadiéndose lo que se le conoce como hoy una rosa de los vientos, que esta sirve para calcular direcciones. Actualmente la brújula ha recibido pequeñas mejoras. Si no bien cambia su sistema de funcionamiento, ha hecho que las mediciones sean más sencillas de realizar. Entre estas mejoras se encuentran sistemas de iluminación para tomar datos de entornos oscuros y sistemas ópticos para medición en los cuales son exactamente precisos, la cual ya es actualmente reemplazado en parte por Google Maps, el cual tiene una precisión más exacta y actualizada. Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre uno de los últimos subtemas que es algo importante, el cual nos preguntamos cómo es que influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra. Bueno, el campo magnético sobre la Tierra desempeña un papel crucial en la vida sobre nuestro planeta. Aunque su influencia puede ser muy sutil, tiene varios efectos importantes, los cuales ayudan a la protección contra la radiación solar en el campo magnético. Alrededor, la llamada magnetosfera desvía la mayor parte del viento solar, que está compuesto por partículas cargadas emitidas por el Sol, el cual podrían llegar a ser letales, el cual el campo magnético ayuda a proteger la superficie terrestre sobre la radiación ultravioleta y los rayos X. A la orientación de la vida migratoria, muchos animales dependen del campo magnético de la Tierra, porque éste ayuda a orientarse durante las migraciones. Utilizan un sentido conocido como el magnoreceptor, el cual detecta las líneas de campo magnético y navegar con la posición a lo largo de rutas migratorias. Esto ya había comentado sobre las especies específicas. En el sistema biológico se ha descubierto que el campo magnético sirve, por ejemplo, para algunas especies de organismos, desde bacterias migratorias, tienen células y tejidos sensibles en el campo magnético. Se cree que estas células magnéticas desempeñan un papel en los ritmos cardíacos de la biología. Y bueno, esto es importante ya que ayuda en la ciencia. Y bueno, lo más importante, su papel que influye en la vida humana. Pues esa influye mucho tanto en los animales en su orientación migratoria como para nosotros los humanos. También hemos utilizado el campo magnético para la navegación. Esto ha sido durante siglos, donde se utilizó la brújula magnética que se basa en el campo magnético de la Tierra. Han sido una herramienta esencial y crucial para la orientación y la exploración. Y bueno, como un dato interesante también es la que nos da muchos fenómenos naturales, como uno de ellos es conocido como las auroras boreales, el cual ya les había hablado. Este fenómeno también, aparte de ser un gran espectáculo, también se utiliza como un punto turístico, en el cual se aprecia este impresionante fenómeno que, por cierto, se ve principalmente en los países más cercanos al Polo Norte, como ya lo había mencionado, como ya es Finlandia, Canadá o Suecia. En conclusión, el campo magnético de la Tierra desempeña un papel vital en la protección de la vida alrededor del planeta desde la desviación de la orientación migratoria hasta los animales y la navegación humana. Ha tenido su presencia influyentes en diversos aspectos de la vida y continúa siendo un objeto de estudio e investigación científica. Y pues eso fue en conclusión de la importancia de cómo es que influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este tema, un tema sumamente interesante e importante. Y un agradecimiento especial a la doctora Patricia Martínez Vara,
quien es mi tutora, mi maestra, y gracias. Hasta luego.